Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, y si no, pues espero que este vídeo les levante un poquito el ánimo. ¿Listos para un poco de chisme, romance y mucha emoción? Porque hoy tenemos un tema que está incendiando las redes sociales. Si el título no lo dice todo. Bomba. Demet Özdemir y Can Yaman, juntos en la ceremonia de premios. ¿Pueden creerlo? Y lo confirma el manager. Ya saben, el manager, esa persona que sabe todo, que controla todo y que en este caso, nos acaba de dar una bomba informativa que ha dejado a todos los fans de las novelas turcas y a los seguidores de esta pareja en particular, con el corazón a 1000 por hora. Para los que no me conozcan, aunque espero que ya se suscriban, soy Tu Nombre y en este canal nos dedicamos a analizar todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento turco. Drama, romances, secretos, aquí lo cubrimos todo. Y hoy, señoras y señores, tenemos un tema jugoso, un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para descubrir todos los detalles de este encuentro explosivo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de las últimas noticias y chismes del mundo turco. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora a lo que venimos, Demet Özdemir y Can Yaman, juntos en una ceremonia de premios. ¿Es esto una simple coincidencia? ¿Un reencuentro casual? ¿O hay algo más en el aire? Déjenme que les cuente lo que sabemos hasta ahora. Prepárense porque este cotilleo viene cargado de jugo, y yo estoy aquí para exprimirlo al máximo. Para los que no están familiarizados con esta historia, déjenme hacer un pequeño resumen, porque para entender la magnitud de esta noticia, hay que conocer el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Ambos son actores talentosísimos, con legiones de fans alrededor del mundo. Sus nombres resuenan con fuerza tanto en Turquía como en el mercado internacional, especialmente en países de Europa, Latinoamérica y el Medio Oriente. No solo son conocidos por su talento actoral, sino también por su innegable atractivo físico y carisma. Trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencikus Pájaro Soñador, en español, una producción que catapultó sus carreras a niveles estratosféricos. La química en pantalla entre ellos era explosiva. La gente literalmente se enamoró de la pareja. Interpretaron a Sanem y Can, una pareja con una dinámica llena de pasión, humor y tensión dramática que mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno mundial, atrayendo a millones de seguidores de todo el mundo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La intensidad de sus interpretaciones, la complicidad que irradiaban y la evidente conexión entre ellos hicieron que los rumores sobre una posible relación en la vida real comenzaran a circular como la pólvora. Los fans, que ya estaban profundamente enamorados de Sanem y Can, soñaban con ver a Demet y Can juntos fuera de la pantalla. La expectación era máxima. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos editadas y teorías sobre el supuesto romance. Cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos era analizada al milímetro por sus seguidores, quienes buscaban cualquier indicio que confirmara sus esperanzas. ¿Qué pasó? Bueno, en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen. Y a veces la realidad es mucho más compleja que la ficción. Si bien ambos negaron los rumores en su momento, y cada uno siguió su camino profesional y personal, los fans nunca perdieron la esperanza. Entendieron que por el momento, la situación no era propicia para que su sueño se hiciera realidad, pero mantuvieron viva la llama de la esperanza. Y ahora, años después, la chispa parece resurgir. El tiempo, como suele suceder, ha sido un factor clave. Ambos actores han crecido, han madurado, han tenido otras experiencias y han evolucionado tanto personal como profesionalmente. El bombazo viene de la mano del manager de ambos. Sí, el mismo manager que maneja las carreras de Demet y Can, ha confirmado que se encontrarán en una ceremonia de premios. La emoción es palpable. Este encuentro ha despertado todo tipo de especulaciones, y las redes sociales están que arden. La simple confirmación de que estarán en el mismo evento es suficiente para encender la chispa de la intriga y el interés. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿qué tipo de ceremonia de premios es? ¿Será una ceremonia turca,
donde suelen reunirse las estrellas locales y donde la prensa rosa está siempre al acecho? ¿O será un evento internacional, que podría darles una mayor proyección y visibilidad a nivel global? ¿Quién más estará presente? ¿Habrá otras celebridades importantes, tanto turcas como internacionales? Toda esta información, por supuesto, aún es un misterio, y solo el tiempo nos dará las respuestas. La organización de la ceremonia seguramente guardará los detalles con recelo, pero el simple hecho de que sus representantes confirmen su presencia en el mismo evento es muy significativo. Esto implica que han coordinado sus agendas, que están dispuestos a ser fotografiados juntos, y que por lo tanto existe una clara intención de que este encuentro sea público y mediático. Analicemos un poco el contexto para comprender mejor la situación. Ambos actores han estado trabajando en proyectos por separado, consolidando aún más sus carreras y demostrando su versatilidad. Demet, por ejemplo, ha protagonizado varias series exitosas, como Dodune Kaderindir, Mi hogar es tu destino, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales, y más recientemente Anfara, Mi nombre es Farah, una serie de acción y drama que ha cautivado a la audiencia con su intensidad. Sus interpretaciones siempre han sido elogiadas por la crítica y amadas por el público. Can Yaman, por su parte, ha explorado el mercado internacional, participando en proyectos en Italia, donde tiene una enorme base de fans. Su participación en series como Viola come il mare y Violeta como el mar, le ha dado reconocimiento y popularidad en el mercado europeo, y le ha permitido expandir sus horizontes profesionales. Ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados, y su éxito internacional es una prueba de su talento y versatilidad. Pero, ¿qué significa este encuentro? ¿Es un simple saludo entre colegas? ¿O es algo más? Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans está desbocada. La primera y más obvia es que simplemente se encuentren para charlar un rato, saludarse y recordar viejos tiempos. Podría ser un encuentro cordial entre dos profesionales que compartieron una experiencia laboral intensa. Recordemos que durante el rodaje de Erkencicus, pasaron muchísimo tiempo juntos. La convivencia en un set de rodaje, especialmente cuando se trata de una serie diaria, crea lazos muy fuertes, y es natural que mantengan una relación de amistad y respeto mutuo. Podrían hablar sobre sus proyectos actuales, intercambiar experiencias y ponerse al día sobre sus vidas. En este escenario, la situación sería puramente profesional y cordial. Pero, seamos realistas, ¿dónde está la diversión en eso? Los fans quieren más. Y la segunda posibilidad, que es la que ha desatado la locura, es que exista una posibilidad de un reencuentro romántico. Recordemos que la química entre ellos era innegable. La magia que emanaba de la pantalla entre Sanem y Can era palpable y creíble. Tal vez con el tiempo ambos hayan madurado, hayan tenido otras experiencias, hayan aprendido de sus errores y ahora estén dispuestos a darle una oportunidad al amor. Tal vez el destino, que a veces juega sus cartas de forma inesperada, los ha reunido de nuevo en el mismo camino. Sería el sueño de todos los fans hecho realidad. Imaginemos el revuelo que causarían unas fotos juntos en las redes sociales. Los titulares en los medios de comunicación, las tendencias en Twitter, la expectación, sería un fenómeno sin precedentes. Una tercera posibilidad, un poco más realista, es que este encuentro sea el preludio de un proyecto conjunto. Imaginemos una nueva serie, una película, una campaña publicitaria, la emoción sería increíble. Los fans, por supuesto, estarían encantados de volver a verlos trabajar juntos. Ver a Sanem y Can de nuevo en acción, con la misma química, la misma complicidad, sería un regalo para todos. ¿A quién no le gustaría verlos compartir pantalla de nuevo? Esto podría ser una estrategia inteligente, una forma de capitalizar el éxito pasado y satisfacer los deseos de sus seguidores. Los productores y las marcas podrían estar interesados en este reencuentro, y las posibilidades serían infinitas. Pero, ¿qué dicen las fuentes? ¿Qué pistas nos dan? ¿Hay algún indicio que nos revele algo más allá de la confirmación del manager? Bueno, la confirmación del manager es la prueba más evidente. Es el primer paso, la señal de que algo importante está a punto de suceder. Pero más allá de eso, hay algunos detalles que nos hacen pensar. Por ejemplo, ambos han estado hablando sutilmente de sus vidas personales en entrevistas recientes. Demet, por ejemplo, ha mencionado estar abierta al amor,
ha expresado su deseo de encontrar a la persona adecuada, y ha dejado claro que está en un buen momento de su vida, tanto personal como profesionalmente. Khan, por su parte, ha estado menos reservado en sus declaraciones, ha dejado entrever que está disfrutando de su soltería y que está abierto a nuevas experiencias. ¿Será que están listos para dejar atrás el pasado, para cerrar ciclos y abrir sus corazones a nuevas posibilidades? También hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, las relaciones y los rumores suelen ser parte de la estrategia de marketing. Esto no es una novedad. A veces los romances, los rumores, las declaraciones en los medios, todo forma parte de una estrategia para generar interés, para mantener a los fans enganchados, para promocionar proyectos. ¿Podría ser que estén planeando algo juntos? Es una posibilidad, aunque por ahora no hay nada confirmado. Es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por las expectativas, pero es innegable que la intriga es inevitable. Lo que sí sabemos es que este encuentro será uno de los temas más comentados en los próximos días. Los fans estarán pendientes de cada foto, de cada vídeo, de cada declaración. Las redes sociales se llenarán de comentarios, especulaciones y teorías. Los foros y las comunidades online dedicadas a las series turcas estarán en ebullición. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, estarán atentos a este encuentro buscando la primicia, la exclusiva, la imagen que confirme o desmienta las sospechas. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contarlo. Estaremos al tanto de todas las novedades, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, para ofrecerles la información más completa y precisa. Así que, ¿qué podemos esperar? No tenemos una bola de cristal, pero podemos predecir algunas cosas. En primer lugar, la expectación será máxima. Los fans estarán ansiosos por saber qué ocurre. Estarán pegados a sus teléfonos, a sus computadoras, a sus televisores, esperando la noticia, la foto, el vídeo que les revele la verdad. En segundo lugar, habrá una gran cobertura mediática. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo estarán atentos a este encuentro. Los paparazzi estarán al acecho, buscando la imagen que rompa la noticia. Los programas de televisión dedicarán horas a analizar el evento. Y en tercer lugar, mucho drama. Ya saben, en el mundo del espectáculo, el drama nunca falta. Siempre hay sorpresas, giros inesperados, revelaciones impactantes. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que hay una posibilidad de romance? ¿O piensan que es simplemente un reencuentro amistoso? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Qué es lo que más les emociona de este encuentro? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus puntos de vista son importantes y enriquecen la conversación. Es muy probable que después de la ceremonia, salgan fotos y vídeos. Estén atentos a mis redes sociales y al canal, porque aquí les daré todos los detalles. Estaré actualizando la información tan pronto como tenga noticias. No se lo pierdan. Haré un seguimiento exhaustivo del evento, analizando cada detalle y compartiendo con ustedes las últimas novedades. En resumen, tenemos una bomba, Demet Özdemir y Can Yaman, juntos en una ceremonia de premios confirmado por el manager. Esto ha generado una oleada de especulaciones, rumores y emoción entre los fans. Las posibilidades son infinitas, un reencuentro amistoso, un posible romance, un nuevo proyecto juntos, el misterio está servido. El futuro dirá qué es lo que realmente está sucediendo, pero por el momento, la intriga y la emoción están garantizadas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos analizado la situación, especulado un poco y sobre todo, hemos compartido la emoción. Gracias por estar aquí. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del mundo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de este encuentro? ¿Qué esperan que pase? Quiero leer sus opiniones. Sus comentarios son valiosos y me ayudan a mejorar mi contenido. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.
Estaré aquí para contarles lo que suceda, estén seguros. Un abrazo.